¿Cómo les va? Para aquellos que no pudieron escuchar las otras charlas, mi nombre es Mariana Radosta, yo soy médica clínica e infectóloga. Actualmente trabajo en una institución privada de la ciudad de Neuquén, en Argentina, y la idea es continuar con el módulo 3 de intervenciones clínicas de este Club PROA. El tema a tratar hoy es desescalamiento antibiótico, cuándo, cómo y por qué desescalar antimicrobianos. Y vamos a charlar un poquito acerca de la definición del desescalamiento, cuáles son los criterios para desescalar, cuáles son las ventajas de hacerlo, las barreras para implementarlo, algunos ejemplos prácticos, cuál es la evidencia actual con la que contamos y unos comentarios finales. En cuanto a la definición, ¿qué es desescalar? Básicamente es ajustar el tratamiento antibiótico según la evolución clínica y los resultados de microbiología. De esta forma podemos disminuir el espectro antibiótico y o el número o cantidad de antibióticos. No está estandarizada una definición, la mayoría de autores coinciden que esta es la definición de desescalar, pero hay otros autores con los que yo también acuerdo, y es que amplían esta definición a un criterio un poquito más amplio o un poco más ecológico incluso, en el que dice que también desescalar es suspender los antibióticos. ¿Cuál sería la ventaja o para qué se hace? Para ofrecer obviamente un tratamiento activo para una infección, porque el hecho de que tengamos un espectro más amplio no necesariamente es mejor o más activo, para minimizar la toxicidad y las reacciones adversas a esos medicamentos, para disminuir la aparición de mutantes resistentes y la presión de selección, para disminuir costos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una infección grave, un paciente que tiene una sepsis grave? La idea es, previa toma de cultivos y basado en epidemiología local, iniciar un tratamiento antibiótico empírico adecuado. Con esto sabemos que vamos a disminuir la posibilidad de fallo multiorgánico y de esta forma aumentar la supervivencia. Hay guías que hablan de hit it hard and hit early, es decir, golpea fuerte y golpea pronto. Lo que también llamamos la hora de oro en definitiva. Para esto tenemos que contar con un programa de optimización de uso adecuado de antibióticos, el PROA, en donde tengamos guías clínicas y que haya protocolos basados en la epidemiología local y parámetros de PKPD. Pero ¿qué pasa? Con esto de golpea fuerte y golpea pronto, podemos llegar a encontrar pacientes que estén con antibióticos innecesarios o de amplio espectro, y entramos en lo que algunos autores llaman tratamiento empírico en espiral, es decir, el uso de antibióticos en pacientes que no están infectados, pero ante la duda de que se trate de una sepsis grave, iniciamos un tratamiento antibiótico de amplio espectro, lo que aumenta la resistencia antimicrobiana, aumenta la morbimortalidad. Entonces, ¿qué dice la campaña Sobreviviendo a la Sepsis? Bueno, iniciemos un tratamiento empírico inicial de amplio espectro, pero evaluemos diariamente, periódicamente, ese esquema antibiótico para ver si es necesario o no desescalar. ¿Cuáles son los beneficios de desescalar? Por un lado, disminuir la resistencia antimicrobiana, disminuir el uso de antimicrobianos, disminuir los costos asociados en salud y con ello disminuir los efectos adversos a los medicamentos. Y de esta forma podemos disminuir las infecciones por Clostridium difficile, las internaciones y con ello la posibilidad de aparición de infecciones asociadas a cuidados de la salud, las interacciones medicamentosas, entre otras. Entonces, sonaría lógico desescalar, pero hay cierta resistencia a desescalar, ¿verdad? ¿Cuáles son las barreras que menciona la bibliografía que se encuentran a la hora de desescalar? Por un lado, quisiera presentarles este artículo que ya es muy viejo, del año 1989, pero ya hablaba de todas las falacias en la terapia antibiótica.
Y esas falacias decía que una de ellas es que cuanto más amplio el espectro antibiótico es mejor, que el hecho de que el paciente esté fallando o no respondiendo quiere decir que hay un fallo en la cobertura antibiótica. Cuando hay una duda, cambiar las drogas o agregar más incluso, que si el paciente está más grave o tiene más enfermedad, hay que agregar más antibióticos, que si está enfermo requiere tratamiento inmediato y urgente, que si responde, eso ya lo tomamos como una respuesta terapéutica e implica que ese era el diagnóstico, que a mayor enfermedad, mayor o más espectro tienen que tener las drogas, que a mayor enfermedad, nuevas drogas y que los antibióticos no son tóxicos. Me pareció interesante porque ya es un tema que se viene planteando desde, como vemos, 1989. Entonces, ¿cuáles son estas barreras para desescalar? Bueno, por un lado, el exceso de empiricismo. Empezamos a tratar con antibióticos de amplio espectro empíricamente y no se desescala, no acortamos este espectro antibiótico. Hay resistencia a los cambios en un tratamiento inicial, sobre todo si al paciente le está yendo bien. Necesitamos una infraestructura favorable que apoye tanto desde microbiología, desde nivel educacional, etcétera, que apoye este cambio. La ausencia de datos de microbiología que sean seguros, confiables o incluso la aparición de cultivos sin desarrollo bacteriano. La inexistencia de tratamientos de rescate, de guías que nos orienten a qué hacer en caso de que el paciente falle cuando desescalamos. ¿Y qué podemos decir con respecto a resistencia al cambio del tratamiento empírico inicial? Bueno, implica un cambio de un tratamiento que generalmente está siendo eficaz en ese paciente, entonces el prescriptor generalmente es reticente a hacerlo. Para ello, este prescriptor tiene que estar motivado y conocer acerca de la importancia de ajustar el tratamiento antibiótico a los resultados de microbiología y debe estar convencido de que desescalar es seguro. En cuanto a la infraestructura favorable, necesitamos muestras que sean de calidad. Tenemos que poner en la balanza los cultivos invasivos versus los no invasivos y ver en cada paciente qué sería lo más conveniente y contar con la aparatología necesaria como para poder tomar estas muestras. En cuanto a microbiología de seguridad, necesitamos que el personal de microbiología esté capacitado y que tenga una buena relación con el prescriptor, que sea abierto a recibir consultas, etc. Con respecto a esto, me pareció interesante un artículo en donde ellos hacen un estudio cuasi experimental en 4 hospitales en el que hacen simplemente un cambio en la forma de informar los resultados de microbiología. Ellos notaban que si informaban los cultivos de muestras respiratorios diciendo que solo había flora habitual o comensal, que igual los prescriptores seguían tratando el Staphylo aureus y las pseudomonas. Entonces decidieron no solo poner flora respiratoria comensal, sino adicionar, aclarar que no había desarrollo de Staphylo aureus, meticineno resistente, o de pseudomonas aeruginosa. Y de esa forma lograron que haya un desescalamiento o discontinuación del antibiótico mucho mayor que en el grupo donde no lo habían puesto, estadísticamente significativo y demás. La verdad que fue interesante porque fue que desde el laboratorio de microbiología se pudieron implementar cambios que facilitaron el desescalamiento. Entonces, cuando tenemos el cultivo, lo primero que se pregunta el prescriptor es, bueno, ¿es confiable este resultado? ¿Esto se trata de un contaminante? ¿Es realmente un microorganismo patógeno? ¿Hay más microorganismos que no se aislaron o no me los informaron? ¿Esto que yo estoy viendo en este resultado de cultivo justifica realmente la infección? Otra de las dudas es, ¿y si el cultivo es negativo, no tiene desarrollo bacteriano, qué hacemos? Bueno,
Para esos casos también tiene que haber personal de apoyo como el infectólogo que pueda ayudar a interpretar todos esos resultados y resolver esas dudas. En cuanto al tratamiento de rescate, tenemos que tener guías clínicas para que en caso de que el paciente falle o empeore tras haber sido desescalado en su esquema antibiótico, podamos implementar un nuevo esquema que lo ayude a mejorar. Y para eso, de vuelta, necesitamos contar con personal capacitado que esté de apoyo para guiar o orientar en estos casos. Entonces, ¿qué factores podrían mejorar las tasas de desescalamiento? Bueno, que el tratamiento empírico inicial sea adecuado, porque eso nos va a dar mayor probabilidad de éxito, que los cultivos tengan desarrollo bacteriano, porque una vez que tenemos el cultivo podemos ajustar más fácil el tratamiento empírico, que contemos con personal que sea idóneo y pueda reevaluar periódicamente el esquema antibiótico inicial, tanto en dosis como evaluar redundancias en el esquema antibiótico, que haya alertas en la historia clínica que nos digan acerca de la duración del esquema, si ya estamos en tiempo de poder suspender o no, etc. También que haya protocolos de desescalamiento y, como dijimos recién, de qué hacer en caso de que el paciente falle tras haber sido desescalado, que podamos mostrar por medio de capacitaciones evidencia científica que incentive a desescalar y que esto le dé confianza al equipo médico, que en definitiva son los prescriptores de los antibióticos, y que haya un apoyo institucional tanto del PROA y dentro de esto de desescalar. ¿Cuándo se desescala? Básicamente entre las 48 y 72 horas de haber iniciado el tratamiento empírico inicial, aguardando la evolución clínica y los resultados de cultivo. De esta forma, en ese tiempo, podemos o suspender el antibiótico o reducir su espectro, reducir el número de antibióticos, también si ampliamos la definición de desescalar, suspenderlos, o definitivamente no desescalar porque no amerita ningún desescalamiento o no podemos. Si al tercer día no pudimos tomar una conducta, bueno, evaluamos periódicamente qué posibilidades tenemos de desescalar. De esta forma, si tenemos un paciente que a las 72 horas de iniciar el tratamiento empírico inicial mejora, podemos suspender el antibiótico, desescalarlo o mantenerlo. Suspenderlo si hay scores clínicos o una evaluación clínica que no avala infección, los cultivos que no avalan infección u otros estudios complementarios que no nos estén hablando que hay una infección y hay diagnósticos alternativos. Podemos desescalar el antibiótico en base a cultivos positivos y ajustar el esquema antibiótico, juicio clínico o mejoría clínica de laboratorio o de estudios complementarios que evidencien mejoría clínica, o mantener el antibiótico en caso de que los cultivos sean negativos y haya una mejoría clínica y se define a continuar con el antibiótico. Puede pasar que el paciente esté con un tratamiento empírico inicial y que a las 72 horas no esté mejorando, y de esa forma seguramente tengamos que escalar o mantener el antibiótico. ¿Cuándo? Bueno, si vemos que hay una evaluación clínica que nos habla de empeoramiento clínico, si hay cultivos positivos que nos hablan de que los microorganismos existentes que están produciendo esta infección no están tratados, si hay otros estudios que avalan que hay un empeoramiento del cuadro clínico de los signos de infección, o si los cultivos fueron negativos. De esa forma nos podemos plantear escalar. Lo mismo que en caso de que no haya mejoría clínica. Hay estudios que no hablen de una mejoría, los cultivos sean positivos, pero y el microorganismo esté cubierto por el tratamiento empírico inicial o el cultivo sea negativo, ahí nos podemos plantear mantener el mismo esquema o escalarlo. Entonces, tenemos microbiología representativa de una infección con una buena evolución clínica, podemos plantear el desescalamiento. Sin embargo, si aunque tengamos microbiología representativa de infección, pero no hay una buena evolución clínica, el desescalamiento va a ser variable y hay que evaluar todo el contexto del paciente. Ahora, si no tenemos una microbiología representativa de la infección que estamos viendo en el paciente o el cultivo no tiene desarrollo bacteriano,
y no esperamos un microorganismo multiresistente, bueno, evaluamos la evolución clínica y volvemos al algoritmo que acabamos de decir. Pero si esperamos un microorganismo multiresistente, es poco probable que podamos desescalar. Siempre que tengamos un paciente que tenga una infección, tenemos que tener en cuenta algunos otros factores que pueden hacer de esta infección, digamos, que sea más grave o menos grave y que nos van a cambiar el tipo o el antibiótico, la dosis, etc. Como esos factores pueden ser la edad, las comorbilidades, el inmunocompromiso o inmunosenescencia, la epidemiología local, las colonizaciones que haya tenido el paciente y que conozcamos, que es muy importante conocer, las infecciones previas, la exposición antibiótica previa que haya tenido el paciente, si está séptico o no, porque puede estar hiperdinámico, puede tener algún fallo renal, fallo hepático, que nos cambien la droga que vamos a ponerle. También tenemos que tener en cuenta qué bacteria tiene, porque esa bacteria puede tener un crecimiento exponencial, hay que tener en cuenta el efecto inóculo, la sensibilidad in vitro e in vivo, que no siempre es la misma, las resistencias naturales de cada bacteria, la posibilidad de formar biofilm. Todo esto nos va a dar en definitiva la gravedad de la infección, la posibilidad de controlar el foco. ¿Y qué antibiótico vamos a usar? Bueno, va a depender la actividad de este antibiótico, bactericida, bacteriostático, la penetración en el foco que querramos tratar, la unión a proteínas, como decíamos, si está hiperdinámico el paciente o no, qué situación tiene, el pH local, porque a veces la presencia de pus nos altera el pH y nos altera el tipo de antibiótico que podemos poner, es decir, todos los parámetros de PKPD. Entonces, considerando todo esto, ¿qué antibiótico indicamos? Bueno, también va a depender de la SIM, como decíamos recién, la sensibilidad in vitro e in vivo, la resistencia natural, o factores independientes de la sensibilidad, como decíamos, la penetración en foco. También tener en cuenta factores propios del paciente como alergia, factores de la institución o del lugar donde estemos, que tengamos disponibilidad de ciertos antibióticos, los costos. También pensar que si vamos a desescalar, ya pensar algún antibiótico que tenga posibilidad de ser rotado a la vía oral. Todos esos factores tenemos que tenerlos en cuenta. Y además del cultivo, podemos tener en cuenta algunos biomarcadores como ayuda para desescalar, pero simplemente como una ayuda. No pueden orientar el desescalamiento en forma absoluta. Estos factores, estos biomarcadores serían la proteína C reactiva y la procalcitonina, y digo que no nos pueden orientar en forma absoluta y definir nuestra conducta, porque hay muchos falsos positivos y falsos negativos. Si bien en cuanto a la procalcitonina hay protocolos que aconsejan iniciar o suspender antibióticos según los valores y demás, no lo podemos considerar como algo patognomónico de esto, o sea que sí o sí nos determine la conducta porque probablemente nos haga caer en algún error. Bueno, yo quería ponerle un par de ejemplos de la vida real recientes en la institución donde yo trabajo, como para que nos planteemos posibilidades de desescalamiento. Tenemos el caso clínico número 1, que es un paciente masculino de 25 años. Este no fue reciente, este fue de enero de 2022. Él tenía antecedentes de una parálisis, tiene parálisis cerebral, tiene una gastrostomía, tiene talla vesical y como antecedentes microbiológicos, que es algo que desde el punto de vista infectológico tratamos de tener siempre, previamente había estado internado por una urosepsis, por una Klebsiella neumonía de Blé, y todos los hisopados de deportación que habíamos hecho en la institución fueron negativos. Consulta por fiebre y convulsiones, estaba deshidratado, con signos de sepsis, por lo que ingresa a UTI. Se realizan estudios complementarios, básicamente, entre otros, fueron hemocultivos y urocultivo, que mostraban un sedimento patológico, y el médico de guardia inicia pipertazo banco. No es lo que estaba en nuestros protocolos, porque en realidad a simple vista no habría un factor de riesgo para iniciar cobertura para cocos gram positivos, pero se inició este esquema.
En cuanto a los estudios complementarios, los resultados, en 2 de 2, sorpresivamente, desarrollo estafilocoagulasa negativo meticilino sensible. Contamos con ese resultado a las 48 horas. En líneas generales, contamos con resultados rápidos en la institución de microbiología. Y el urocultivo, que tenía sedimento patológico, también a las 48 horas cierra sin desarrollo bacteriano. En ese contexto se hace un ecocardio transtorácico. No teníamos disponibilidad ese día, en ese momento, del ecocardio transesofágico. El paciente tampoco estaba lo suficientemente estable como para poder hacérselo, así que considerando que tenía una buena ventana, se hizo un transtorácico en donde se ve una imagen compatible con una vegetación muy pequeñita en la vena cava superior, próximo a la desembocadura de la aurícula derecha. Se hace también una resonancia por esto de las convulsiones que había tenido, y también se hizo un fondo de ojo, a pesar de que era un coagulasa negativo, donde no mostraba signos de embolia periférica. Completó 7 días de pipertazo y la vancomicina, cuando tuvimos el resultado de los hemocultivos, se desescaló a cefalexina, a cefalosporina de primera generación, perdón, cefasolina, a las 48 horas. Se hicieron hemocultivos de control que no obtuvieron desarrollo bacteriano y se repitió el ecocardio a las 2 semanas ya sin alteraciones. Completó 14 días de cefasolina endovenosa y se rotó a vía oral a cefalexina, completando 4 semanas de antibiótico, interpretándolo como una sepsis de foco endovascular. Hubo un seguimiento por ambulatorio por infectología y cardiología, no hubo complicaciones, se repitió el ecocardio a las 6 semanas, seguía sin alteraciones. Entonces, ¿qué nos preguntamos con esto? Bueno, por un lado podemos plantear por qué no se hizo el ecocardio transesofágico, pero lo que más me interesaba plantear es por qué se puso vancomicina de inicio, porque en realidad, como dijimos, en primera instancia no había mucho criterio para cobertura de cocos gram positivos. Sin embargo, desarrolló un coco gram positivo. ¿Y por qué se completaron 7 días de pipertazo si no había ningún criterio que nos avale? Son dudas que van a quedar, pero lo que quería mostrar de esto es que, bueno, podemos tener algunas barreras en la estructura, el no haber podido hacer el ecocardio transesofágico, porque tampoco la condición del paciente lo permitía, y bueno, y tratar de sortear esas barreras y con lo que disponemos tratar de ofrecerle lo mejor al paciente, ¿no? Se muestra también esos miedos del prescriptor porque se puso un esquema de amplio espírico, esquema antibiótico empírico inicial de amplio espectro, cuando por ahí no estaban todos los criterios dados, a pesar de que finalmente terminó teniendo los cocos gram positivos. Barreras en la comunicación, porque en la institución contamos con un infectólogo que va diariamente a la terapia intensiva, a hacer control de antibióticos, a hablar un poco de todos los pacientes, a ver todos los pacientes infectados, y se habló de suspender el pipertazo y sin embargo no se suspendió, y cómo hay cierta desconfianza en microbiología, pensar de que nos informan un resultado negativo del urocultivo y pensar de que sí existe un microorganismo en ese cultivo. El caso clínico número 2 es una mujer de 85 años que consulta en octubre de 2024. Ella tiene antecedentes de un infarto agudo de miocardio con colocación de stent, una colecistostomía. Había estado internada por una pancreatitis recientemente, en donde le tuvieron que colocar un catéter urinario, y había estado expuesta a ciprofloxacina por 10 días por una causa que no sabíamos. En cuanto a sus antecedentes microbiológicos, tenía antecedentes de bacteriuria asintomática por E. coli
en el año 2019, que era sensible a piperacilina, tazobactam, nitrofurantoína y aminoglucósidos, y consulta por disuria, que se había automedicado por 24 horas con ciprofloxacina, pero que al agregar fiebre y lumbalgia izquierda, consulta por guardia. Se hacen estudios de laboratorio en donde muestra que no tenía leucocitosis, tenía 5.590 glóbulos blancos con 85% neutrófilos, un eritro de 42, una PCR de 275, un deterioro de la función renal con una creatinina de 1,9 para una previa normal y una hipercalemia con un potasio de 6. Se toman hemocultivos y urocultivo, el cual tenía un sedimento patológico, se hace una ecografía abdominal que informa la posibilidad de una perinefritis izquierda, la cual se confirma con una tomografía y se descartan abscesos renales. Se inicia tratamiento empírico inicial con amikacina, que es lo que nosotros, nuestras guías sugieren de guardia en un paciente que ha estado expuesto a los cuidados de la salud, iniciar con aminoglucósidos basado en la epidemiología local y a la mañana siguiente, esto fue de noche, a la mañana siguiente, por el daño renal, se rota el esquema a imipenem. En cuanto a los resultados de los estudios complementarios, a las 48 horas tuvimos el resultado de los hemocultivos y el urocultivo, en el que desarrolla una E. coli ble, que era sensible a aminoglucósidos, carbapenemes, trimetoprima sulfametoxazol y nitrofurantoína. En el laboratorio continuó con deterioro de la función renal e hipercalemia hasta el 7º día de internación y la PCR fue descendiendo a 33, así como la eritrosedimentación a 30. Se desescaló el tratamiento a trimetoprima sulfa, una vez que estabilizó la función renal, completó 48 horas más de tratamiento antibiótico endovenoso y se rota la vía oral y se va con este antibiótico a domicilio. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta que a veces a la hora de desescalar hay otros factores más allá del resultado de microbiología que nos pueden influenciar en la decisión. En este caso fue la condición del paciente con su insuficiencia renal, que no queríamos deteriorar más su función renal y por eso modificamos el esquema basado en los antecedentes microbiológicos del paciente, porque ya sabíamos que tenía una E. coli ble, lo escalamos a un carbapenem. Y tampoco podíamos, cuando teníamos el resultado de microbiología, desescalar a trimetoprima sulfa por la hipercalemia que tenía el paciente. Era un paciente también de que tenía antecedentes de contacto con el sistema de salud, entonces que en ese sentido orientó, basado en las guías clínicas de urgencia que tenemos en la institución, orientó el inicio del aminoglucósido en este caso, ni bien el esquema, ni bien las condiciones del paciente lo permitieron, pudimos desescalar el esquema antibiótico y consideramos cuál de todas las posibilidades que teníamos era factible derrotar a la vía oral y por eso fue que decidimos poner trimetoprima sulfametoxazol, completar el tratamiento antibiótico endovenoso y continuar el tratamiento vía oral. El caso clínico número 3, este sí es reciente, es un paciente masculino de 63 años que consulta en septiembre del 2025 a nuestra institución. Él tiene antecedentes de ser diabético, insulino requiriente, con mal control metabólico, con una hemoglobina glicosilada reciente de 8,6, es hipertenso, obeso, sedentario, tabaquista de 40 paquetes año y hace celulitis a repetición en miembro inferior izquierdo, por lo cual en octubre del año pasado le hicieron una safenectomía izquierda. Él, con estos episodios de celulitis, recordaba haber estado expuesto en el año 2024 a ciprofloxacina y clindamicina y a céfalos de primera generación en marzo de este año. Consulta por celulitis en miembro inferior izquierdo,
consulta por guardia, se realiza un laboratorio en donde tenía 23.500 blancos con 85% de neutrófilos y una PCR de 140. Se hace una ecografía de piel y partes blandas y Doppler de miembro inferior izquierdo, donde muestra signos de celulitis que iba desde el tobillo a la cara interna del muslo, donde no evidenciaba colecciones, y también se informa una tromboflebitis superficial de la safena menor. Se realizan hemocultivos, se intenta tomar en realidad una punción por piel sana, pero fue frustra, no obtuvo rédito ese resultado, esa muestra, y se inicia tratamiento empírico con ciprofloxacina y trimetoprima sulfametoxazol. En cuanto a los resultados de los estudios complementarios, se aguardó hasta el 5.º día, que es el tiempo que los hemocultivos cierran, o se define como punto de corte para cerrar en nuestra institución. Los hemocultivos cerraron definitivamente sin desarrollo bacteriano. El laboratorio con el tratamiento empírico normalizó los leucocitos y la PCR descendió a 13, mejoró clínicamente, se desescaló a cefalosporina de primera generación, completó 48 horas más de tratamiento antibiótico, se rota a la vía oral y tiene buena evolución clínica y de laboratorio con el alta con céfalo vía oral y buena evolución clínica por ambulatorio. En este caso quería resaltar la importancia de hacer un seguimiento clínico y de laboratorio cuando los cultivos son negativos, que contemos con guías clínicas tanto para la urgencia como para el rescate en caso de que el paciente falle, porque si en este caso teníamos un tratamiento empírico y los cultivos eran negativos y el paciente no respondía, teníamos que poder ofrecerle a los prescriptores de antibiótico un esquema antibiótico alternativo, que ni bien las condiciones del paciente lo permitieron, poder desescalar, observarlo un tiempo y ver si tiene respuesta clínica favorable para estar seguros que ese desescalamiento haya sido efectivo, y cuando desescalemos, de vuelta, considerar antibióticos que sean factibles de rotar a la vía oral. En cuanto a la evidencia científica, quería mostrarles algunos artículos que me parecieron interesantes, que hablan sobre desescalar en distintas situaciones clínicas. Una de ellas es esta revisión sistemática y metaanálisis que se plantea si desescalar antibióticos es efectivo. Y va mostrando distintos forest plot, de mortalidad a los 30 días para, en este caso, neumonía adquirida en la comunidad, en donde se ve que está a favor del desescalamiento. Lo mismo para el caso de la mortalidad para la neumonía adquirida asociada a cuidados de la salud, y también para la mortalidad para neumonía adquirida en terapia intensiva. En este gráfico también se muestra la mortalidad en UTI y la mortalidad intrahospitalaria para infecciones adquiridas en terapia intensiva. Siempre se muestra a favor del desescalamiento. Y concluye que esta revisión y metaanálisis, que analiza 23 estudios, sugiere que la terapia desescalada es segura y efectiva para la mayoría de las infecciones. Para resultados clínicos como la mortalidad intrahospitalaria, desescalar parece igual de efectiva o incluso mejor que no desescalar. Sugiere además que la desescalada puede mejorar la mortalidad, tanto en neumonía adquirida en la comunidad como neumonía adquirida en UTI, pero siempre tener en cuenta que la calidad de algunos estudios puede ser baja y que se necesitan más estudios para ampliarlo a todas las infecciones y confirmar estos hallazgos de desescalar. Como para ir adelantando un poquito en función del tiempo,
Este otro artículo habla de qué resultados tuvieron en cuanto a desescalar en pacientes en los que se sospechaba sepsis en hospitales de Estados Unidos. Es un estudio retrospectivo multicéntrico de 236 hospitales realizado desde enero de 2017 a diciembre de 2021, en el que se enrolaron 124.000 pacientes adultos en los que se sospechaba sepsis y que trataron por más de 48 horas para SAMR y Pseudomonas, y que al día 4, al no haber evidencia de estos dos microorganismos o de alguno de ellos, desescalaron. ¿A qué llamaban desescalar? Suspender el tratamiento antibiótico anti-Staphylococcus meticillium resistente o anti-Pseudomonas o disminuir su espectro al cuarto día. Notaron que cerca del 30% de los pacientes fueron desescalados, en los que el 21,8% disminuyeron el espectro y 7,7% lo suspendieron, y los predictores de desescalamiento fue que la enfermedad sea menos severa hacia el día 3-4, o sea, lo que les daba más seguridad a los médicos de poder desescalar, que los cultivos hayan sido positivos con microorganismos sensibles, que el hisopado nasal haya sido negativo para Staphylococcus meticillium resistente, o sea, los otros cultivos de portación como predictores o ayudas en el desescalamiento, y que los hospitales de mayor tamaño u hospitales escuela con mayores capacitaciones eran los que más desescalaban. Como conclusión, el desescalamiento se asoció con menor daño renal, admisión en terapia intensiva después del cuarto día, menor mortalidad intrahospitalaria y menor tendencia de infección por Clostridium difficile. Este otro artículo, también de 2025, habla de reducir el uso inadecuado de antibióticos en pacientes neutropénicos febriles en una unidad de hematología a través de la implementación de un protocolo de desescalamiento. El estudio es antes-después, realizado durante enero a diciembre de 2024 con un N de 164, en donde tenían una línea de base con 62 pacientes, de enero a junio. En julio hacen la intervención, que es idear el protocolo, y de julio a diciembre miden el post-intervención con 102 pacientes. Incluyeron a todos los pacientes con neutropenia febril internados en el servicio de hematología, y ellos consideraban como uso inadecuado de antibióticos aquellos en los que había un diagnóstico alternativo y no necesitaban antibióticos, que tenían mejoría clínica a las 96 horas con cultivos negativos, que le habían dado antibiótico de amplio espectro, pero que en realidad en los cultivos había desarrollado microorganismos sensibles, o que tenían antibiótico prolongado para ese foco determinado. Hicieron un modelo de mejora continua, desarrollaron un protocolo de desescalamiento en pacientes oncomatológicos que tenían neutropenia febril, educaron, difundieron el protocolo e hicieron un feedback mensual al servicio de hematología. El outcome que midieron, el primario, fueron pacientes con uso adecuado de antibióticos, y los eventos adversos como outcome secundario, ya sea mortalidad intrahospitalaria, infección por Clostridium difficile o requerimiento de estancia INTI. Este es el protocolo que implementaron. La cuestión es que, como vemos, acá tenemos el protocolo de desescalamiento y lo empiezan a implementar, vemos cómo empiezan a disminuir el uso inadecuado de antibióticos. Como conclusión, la implementación de un protocolo estructurado de desescalada combinado con educación y retroalimentación frecuentes reduce eficazmente el uso inapropiado de antibióticos en pacientes neutropénicos febriles sin comprometer la seguridad del paciente. Este es sobre el impacto de desescalar antibióticos de espectro extendido o restringidos en la mortalidad. Es un estudio retrospectivo observacional realizado en Kuala Lumpur, donde enrolaban a pacientes expuestos a carbapenemes, vancomicina o colistin, los revisaban semanalmente por un equipo del PROA y sugerían desescalar, pero el médico prescriptor era quien tomaba la decisión de desescalar o no. Enrolaron 180 pacientes, de los cuales, como vemos, pudieron
desescalar, digamos, 73%, una tasa alta de desescalamiento. Los factores asociados a mayor morbilidad fueron el SOFA, mayor a 4 al momento de la intervención del PROA, el score clínico de Charlson mayor o igual a 3, lo ajustaron por SOFA, por severidad y por las comorbilidades por medio de un score de Charlson y no encuentran diferencias en la mortalidad entre los pacientes que desescalaron, ya sea temprano o tardíamente, y los que no desescalaron, como vemos en esta curva de Kaplan-Meier. Como conclusión, el desescalamiento temprano o tardío de antibióticos no afecta significativamente la mortalidad a los 30 días en comparación con la continuación de antibióticos de amplio espectro y o antibióticos restringidos. Este artículo lo que es un estudio retrospectivo que intenta ver en pacientes con sepsis la incidencia de aparición de nuevas bacterias multiresistentes en pacientes que habían estado expuestos a antibióticos, básicamente. Entonces, en pacientes adultos con sepsis, tratados por al menos 3 días consecutivos con betalactámicos, con 48 horas al menos de antibiótico de amplio espectro, los miden por un score de espectro antibiótico y estudian los grupos que desescalaron, los que no tuvieron cambios y los que escalaron. No quisiera seguir demorándome para que tengamos tiempo para cerrar, pero básicamente enrolaron a 7.742 pacientes, donde desescalaron 20%. Fíjense que las tasas de desescalamiento siempre son 20-30%. No hubo cambios en 62 y escalaron en 17. Como vemos, los resultados... en líneas generales, la tasa de incidencia de desarrollo de bacilos gram resistentes fue de 1,85 por cada 1000 días pacientes. En el grupo de pacientes desescalados fue mucho menor, 1,42, en el que no tuvo cambios, 2,03, y en el que escalaron 1,8. Esto lo podemos ver en las tablas, en los gráficos, y como conclusión, el desescalamiento se asoció con un menor riesgo de desarrollo de nueva resistencia en comparación con los que no se desescaló o con los que se escaló. Todos estos artículos yo los resumo muy simple, pero sería interesante que los puedan ver porque metodológicamente están interesantes y las conclusiones que sacan y cómo llegan a esas conclusiones también son interesantes. Esto es cómo les va en aquellos pacientes críticamente enfermos en los que se desescala y el cultivo era negativo. Bueno, fueron 173 pacientes en los que también desescalaron 22% y pudieron ver que en el grupo de desescalamiento hubo menor duración del tratamiento antibiótico, menor estancia hospitalaria, menor incidencia de efectos adversos como insuficiencia renal aguda y no hubo diferencias en la mortalidad. Como conclusión, podemos decir que los resultados de este estudio muestran la viabilidad de desescalar antibióticos en pacientes en los que los cultivos no tengan desarrollo bacteriano sin tener un impacto negativo en el paciente. No es concluyente en los términos de reacciones adversas a medicamentos y resistencia antimicrobiana. Esto es los efectos de desescalar en pacientes con neumonía severa de la comunidad. Fue un estudio retrospectivo también en el que a través de 398 casos terminan concluyendo que no hay diferencias en la mortalidad ni en la estancia hospitalaria en los grupos de desescalar. Ellos comparan 72 horas versus el 6º día, no hay diferencias entre ambos grupos y sí que el grupo en los que desescalaron precozmente hubo menor uso de antibióticos endovenosos. Como para cerrar la charla, optimizar antibióticos es muy difícil. Sabemos que las medidas aisladas no sirven de nada, que es importante diseñar un PROA que esté estructurado, que nos pueda orientar a gestionar los antibióticos y dentro de este establecer protocolos para poder desescalar. No se sabe cuál es el conjunto exacto de intervenciones clave para poder desescalar y hacer un uso adecuado de antimicrobianos, pero sí se sabe que todas las intervenciones en su conjunto son efectivas y los estudios clínicos así lo demuestran.
las intervenciones tienen que presentarse de forma que el cumplimiento sea evaluable y alcanzable, que podamos tener apoyo de los médicos prescriptores, que son en definitiva quienes indican los antibióticos. Tenemos que ver en qué puntos podemos intervenir y ayudarlos para que nosotros podamos transmitirles seguridad, conocimientos y transmitirles sobre todo confianza de que desescalar es efectivo, que es confiable, que vamos a ayudar al paciente con esto. Y el trabajo tiene que ser interdisciplinario y saber que el desescalamiento es seguro, efectivo y esencial. Esta frase la verdad que me encantó y creo que resume todo lo de esta charla. Más allá de que desescalar sea efectivo y seguro, saber que cada antibiótico que ahorremos hoy es una herramienta que vamos a tener disponible para mañana. Acá está la bibliografía que utilicé para preparar esta charla y los saludo. Muchas gracias.